Es interesante también que nos presenta, ¿no?, que el vivir nuestra experiencia de salvación, vivir la vida cristiana, es con la fortaleza del Espíritu Santo, con la fortaleza de Cristo, ¿no? El- Se revela el poder de la salvación. Jesús también es la palabra de vida. Ya hablamos de Juan 1, cuando decimos que Cristo es el verbo, verbo es palabra, pero esta palabra que transmite vida. La conclusión es obvia: cuando usted recibe la palabra en su corazón, recibe a Cristo. Nosotros disfrutamos de la presencia de Cristo a través de su palabra. Cuán útil es la Biblia para nosotros, ¿no? Entonces no es solamente información que nos está dando a nuestro cerebro, sino para nosotros la palabra de Dios es alimento. Ahí está el Mateo 4:4. Este texto es bien útil. No solo de pan vivirá el hombre. Pan son cosa material para el cuerpo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es espiritual. La palabra que sale de la boca de Dios. No podemos agarrarle con la mano. Pero esto es espiritual y es para nuestro espíritu. Y así el hombre vivirá. Este vivir no es solo existencia humana, sino esto es vivir según el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Algunos solo viven porque tienen existencia humana. Ya amanece el día, hay que comer, hay que trabajar, enfrentar problemas, hay que llorar y a veces pagar a alguien para que nos haga reír. Están viviendo según la escasez de su potencial, pero ese vivir no es tan significativo. Cuando dicen no solo vivirá el hombre, va a vivir en la plenitud del potencial que tiene el ser humano, ¿no? Y es el cristiano, pues, que va a lograr, ¿no? Sigue este capítulo, como es tan grande. El sedazo, el cernidor también se conoce, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser el elemento por el cual vamos a ser cernidos o conocidos? Dice la palabra. La, la palabra va a ser para nosotros. Allá cuando, después que habló esas palabras fuertes, ¿no?, de comer mi sangre, beber mi sangre, comer mi carne, ese lenguaje fuerte para ellos fue fuerte. Entonces algunos discípulos, dice, se fueron, regresaron o mostraron ya otra decisión, ¿no? Y entonces le avisan al Señor Jesucristo y le dicen, a ver, dicen, dures esta, versículo 60, dures esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y verdades. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes se habían de entregar. Fue fuerte esa palabra para ellos. Y Cristo tiene que mostrarles entonces que
es como un filtro. El que acepta la palabra y lo trata de obedecer, aunque mire su flaqueza, su debilidad, este va a permanecer, este va a ir adelante. Pero si la palabra es fuerte, entonces dice, no, no puedes, el desafío es tan grande, no, no voy a poder, mejor, para pecar más, mejor no sigo este camino. Es la palabra, es el desafío de la palabra lo que les va a discernir, ¿no? Si van a permanecer o no. Cómo nosotros, cómo nosotros recibimos la palabra, cómo nosotros recibimos los desafíos. Ahora en la Biblia hay muchos desafíos que a veces no hemos descubierto todavía, pero llegará el momento en que vamos a tener que tomar una decisión así drástica, ¿no? O vivo según mis propios criterios o vivo según los criterios de Cristo. Ahora, seguir el desafío de Cristo muchas veces nos va a costar sacrificio. Pero también así como nos presenta desafíos, sacrificios, también nos presenta recompensas para aquellos que aceptaron una vida de desafío. Entonces, es bueno, ¿no? Cuando se presenta un desafío, hay que tomarlo, es decir, con serenidad y esperando en la fortaleza de nuestro Señor, que podemos aceptar esos desafíos. Un consejo que me ha ayudado a mí es que cuando encuentras un mandamiento desafiante, entonces tienes que buscarle la promesa. En ese mandamiento está, entre comillas, escondido una promesa, porque humanamente no vas a poder hacerlo. Entonces búscale la promesa. Y ahora, si encuentras una promesa, oh, qué linda promesa. Si esto se hace realidad en mi vida, qué lindo sería. Búscale un mandato. Para que se haga realidad esa promesa, Dios pide algo de ti. A veces nosotros esperamos que se haga realidad la promesa, pero no se hace realidad. Es que tienes que encontrar por la palabra qué deseas, Señor. Yo necesito esa promesa que se haga realidad en mi vida. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué debo hacer? Aquí estoy, Señor, para escucharte, ¿no? Para percibir tus direcciones. Entonces, busquémosle el mandato. Al mandato hay que buscarle una promesa. A la promesa hay que buscarle un mandato. Y llegamos a la fiesta de los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos. Tenemos unos minutos para desarrollar el capítulo 7. Capítulo 7 está en tu Biblia. Es la ocasión, ¿por qué dice aquí antes de la fiesta duda? Porque los hermanos de sangre, como se dice, de Cristo, dudaban de él, no creyeron en Jesús como el Mesías. Como han crecido juntos, entonces lo verían como el hermano mayor, sí, pero no lo vieron como el Salvador, el Mesías. ¿Ve? Eso es antes de la fiesta. Y le recomienda, diciendo que si tú quieres hacerte popular aquí en Galilea, no vas a tener mucho éxito. Mejor ándate a Judea. ¿Ves? Le recomiendan eso. Pero eso fue temporal. O sea, esa duda y todo eso, porque Jesucristo se apareció, el Cristo resucitado, se apareció a uno de sus hermanos, aquí no menciona a sus hermanos, esto es Jacobo, que se convirtió a Cristo y luego desarrolló bastante en la vida cristiana, y en el libro de los Hechos se nota su actuación del Jacobo, no el discípulo de Cristo, sino es el Jacobo hermano de Jesús. Sí.
Entonces, aquí en el material nos está hablando, ¿no? Literalmente son hermanos, hermanos de sangre y carne. No se llaman primos, no eran primos. En algunos comentarios vas a escuchar, vas a encontrar eh, que cuando usan el griego, el griego para hermanos es otro, adelfos creo que es. Y para primos es otra palabra griega. Entonces aquí está usando la palabra griega, propiamente griega, que se refiere a hermanos. Entonces no eran sus primos, solamente la Iglesia Católica Romana dice, no, es que era costumbre, a sus primos lo llamaban hermanos. No, ese no es un argumento válido, ¿no? En medio de la fiesta también hubo debate, dice, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Hubo debate porque Jesús sanó al hombre en el día sábado. Los judíos dijeron, él no viene de Dios. Otros dijeron, está poseído por los demonios. Incluso algunos quisieron matarlo. Hay un debate. ¿Sobre qué temas hay diferencia de opiniones? Sobre su carácter, el carácter de Cristo. Yo creo que su carácter, su conducta lo veían todo. No creo que estaría ahí con los alcohólicos, ahí, hablando palabrotas, eso no pasa por mi cabeza, pero lo que ellos apelaban o usaban para cuestionar a Cristo era su actuación, su mensaje. Entonces decían que era un engañador. Y entonces con sus palabras se había engañado y juntado a esas personas y le seguían también las multitudes, otras personas seguían ese engaño. Eso era su acusación. Así va a haber entonces, va a haber este cuestionamiento al carácter de Cristo, pero no lo van a encontrar porque Cristo fue sin pecado. También su doctrina, lo que él enseñaba o explicaba la ley. Usaba textos del Antiguo Testamento, ¿eh? Como él lo sabía de memoria, ese es pan de cada día de los judíos, memorizar textos. Y lo usaba así libremente y le daba la explicación. Y entonces esa explicación siempre lo enfatizaba la gracia salvadora para toda la humanidad. Y algunos cuestionaban su doctrina porque los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos. El Mesías va a venir para salvarnos a nosotros. Los judíos no tienen parte, ni los gentiles, las otras naciones, no tienen parte ni suerte en eso. Esa era su doctrina. Pero aquí he resaltado cuando dice, la doctrina para atribuirse como verdadera debe tener el aroma de la santidad de Dios. Ahora, ¿qué haces cuando una persona se levanta, no es yo soy el Mesías, el Salvador? O esta es la iglesia verdadera que yo he fundado, dice. He fundado sobre la doctrina verdadera, dice. Pero su conducta no acompaña, es mentiroso, no es fiel a su esposa, eh, no trata bien a sus hijos. Esa doctrina no tiene el respaldo de la conducta el que está predicando o enseñando. Otro lo que se cuestionaban eran sus obras. Mayormente en las obras de sanidad, liberación. Pero lo que cuestionaban era por qué hacerlo en sábado. ¿Por qué hacerlo en sábado? Para ellos sanar enfermos
era trabajo. Pero Cristo sanaba en el día sábado. Y tuvo explicaciones, ¿no? Para los judíos por qué sanaba. Porque es un acto de misericordia, es un acto de ayuda, ¿no? A los judíos les decía, mira, a ver, si tú ves de tu prójimo, su burrito se cae al agua, está ahogándose y dice, ¿por qué sábado? No, yo no puedo hacer fuerzas. Si levanto esa fuerza, ¿no? Entre dos, tres, cuatro personas, ese animal estamos haciendo fuerza y ya estamos pecando. Y por eso que se ahoga el burrito del vecino. Con ilustraciones les enseñaba. Dice. No hacen algo para salvar, dice, el animalito que está ahogándose ahí. Y ahora, en día sábado, una persona que está oprimida por el diablo, no podemos soltarlo, desatarlo. Jesucristo le responde. Y su origen, a ver, su origen 7:40 y... No, 27, no, 7:27. ¿Puedes leer el versículo? 7:27. Sí. Por este sabemos de dónde es, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Es su origen también. Ellos dicen, sabían, este ha nacido en Belén de Judea, ha crecido en Nazaret, dicen, ¿no? Pero cuando venga el Mesías, dicen, nadie sabrá de dónde sea. Entonces tenían ya a la Biblia del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, le habían dado su interpretación y también su reglamento. Pero ellos tenían tantas ideas añadidas y a eso le daban más importancia, o sea, a lo que ellos interpretaron, creían que ayudaba a su religión, el judaísmo. Y por eso entonces no entendían, no comprendían bien el propósito de Cristo. Y Jesús más agrava la situación cuando Él se declara Hijo de Dios, o se declara también que está en comunión con Dios, o yo y el Padre uno somos. Entonces, pero es un ser humano. No comprendieron. Y otro tema que debatían es su advertencia. Todavía un poco de tiempo de que Cristo habló duró alrededor de 6 meses, 7:32. Estaría un poco de tiempo entre ellos, porque está hablando de su vida terrenal, como está cerca a la crucifixión, de eso está hablando, ¿no? Y luego ya no lo verían. Es como decir, aprovechen el tiempo en que estoy con ustedes, porque luego ya no voy a estar, no voy a poder responder sus preguntas. Les advierte, para todas las cosas hay un tiempo, el tiempo de Dios, que es diferente de los nuestros, ¿no? Y aquí está ¿cómo decir? El lugar céntrico de este capítulo 7, cuando habla sobre la venida del Espíritu Santo, el último día de la fiesta, que hay división. ¿Con qué ilustración habla sobre la venida del Espíritu Santo? Versículo 38 y 39. Lea, por favor. 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El 39 también.
De esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ajá. ¿Ves? Todavía no había venido el Espíritu Santo. Se refiere al derramamiento del Espíritu de Pentecostés. Esa es la ilustración más importante que sucede. Todo lo que está sucediendo antes es para llamar la atención o llevar a este tema central. Porque en el último día de la fiesta, de esta fiesta de los tabernáculos, se había una ceremonia donde llevaban agua. De ahí de lo que tenían, pues, de las provisiones, ¿no? En los estanques, llevaban al templo. Y luego celebraban ofrendas. Y esas ofrendas, sacrificios, se quemaban, pues. Pero antes de quemarlo, vertían el agua y se consumía. Pero no solo vertían el agua, sino que ven otros elementos en que puede ser aceite de oliva, que era también otro producto que ellos producían. Podía ser eso. Entonces derramaban, dice, pero aquí está tomando el agua. Y yo me atrevo a pensar también que no solamente al momento del sacrificio o al sacrificio mismo le echaban agua, sino lo llevaban al templo. Como para ellos el templo es santo, la tierra es santa, entonces echar a la tierra el agua ya es una ceremonia, y es un rito. Para nosotros sería sencillamente mojar, ¿no? No tiene mucho significado. En cambio ahí donde está el templo, eso es santo, porque está separado para Dios. Entonces llevaban el agua, dice. Y ahora eso era esfuerzo, dice, ¿no? Para muchos. Pero en cambio Jesús dice, ustedes tienen sed, vengan a mí y beban. Él está llamando la atención a Él, a Jesucristo. Pero dice, eso se refiere, vienen hacia mí, pero yo les voy a dar, dice, ríos de agua viva. Que es diferente ríos de agua viva con agua en jarro, ¿no? O agua en tina. ¿Cuál es la diferencia? La abundancia. Entonces, es como que le está diciendo, ustedes han vivido en la ley y están haciendo estas ceremonias, se esfuerzan en traer el agua aquí, todo, que su ceremonia sea muy significativa, de provecho. Yo sé que les lleva la consagración, a respetar un poco más a Dios, todo eso, pero viene un tiempo de abundancia. Viene un tiempo de abundancia, ¿no? Vas a comparar un jarrito de agua con un río. Así viene el río. Ustedes tienen jarro, ustedes tienen tazones de agua, pero viene ríos, es la abundancia. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyeron. Entonces, y esto también es profético para que se cumpla en Hechos 2, y también para relacionar con el Antiguo Testamento, la primera profecía sobre el Espíritu que dio Dios, ¿no? Donde dice, después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. En Joel, ¿ve? Entonces ahí va llevando esa secuencia de la promesa del Espíritu Santo. Cuando sucede en Pentecostés, entonces está cumpliendo lo que Dios había planificado antes de la fundación del mundo, que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, gente salvada por el Señor, y que van a vivir ahora esos creyentes con la fortaleza del Espíritu Santo. Se está cumpliendo algo. Y los 120 oraron desde que
Jesús les dio la promesa, Hechos 1:5, pero ellos oraron hasta que fuese derramado el Espíritu Santo. Pero ojo que hay que pensar, no es que el Espíritu vino porque ellos oraron, sino ellos oraron conforme al plan eterno de Dios. Y yo me atrevo a pensar que algunos habrán dicho, Señor, conforme está profetizado en Joel 2:28, como está profetizado en San Juan 7, ¿no? Que había de venir, dice, ríos de agua viva. Señor, envía tu Espíritu. ¿Ves? Ellos oraron conforme a los planes eternos de Dios y tuvieron que orar 10 días, ¿eh? Y con ayuno acompañado, yo creo, eso estoy más seguro, 80%, porque es un poco difícil que estén orando, luego se van a su casa a tomar desayuno, oran en el templo, se van a su casa a tomar el almuerzo y vuelven a orar y la cena. No, era una oración continua. Pero la oración no es que Dios se animó, ya tanto me piden, ya voy a enviarles el Espíritu Santo. No, la oración tiene su respuesta en el tiempo de Dios, pero esa gente que permaneció allí orando a Dios de una manera intensa, tuvieron su recompensa. ¿Cuál fue? De que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y obraron en el poder del Espíritu Santo. Su vida fue totalmente cambiada. Entonces, vale la pena, ¿no? Orar conforme a los planes eternos de Dios. Porque todavía hay planes eternos que no se han cumplido el Señor. No se ha cumplido que el Evangelio llegue a todas las naciones del mundo. Tenemos que orar en esa dirección. No se ha cumplido todavía la cosecha de almas por miles en cada país. Este derramamiento del Espíritu Santo es para la iglesia. No todas las iglesias están llenas del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces necesita esa oración intensa hasta que suceda el milagro. Así que eso es lo que debe ocupar nuestra vida, nuestro tiempo. Muy bien, gracias por acompañarnos en la lección.